¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Eje Ezequiel Gigante Entrevista. Desde la provincia de Buenos Aires, una nueva edición. Hoy lo tenemos nuevamente a Carlitos Maslatón. Un gran abrazo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, gigante? ¿Cómo estás? Un ¿Cómo gusto anda estar todo en por tu ahí? ¿Bien? edición nuevamente. ¿Eh? ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Bien? Muy bien, siguiendo los acontecimientos, como siempre, los políticos, los económicos, los nacionales y los internacionales. Argentina, no te divertís nunca, no te aburrís nunca en Argentina, es increíble, ¿eh? Muy mal Argentina, muy mal. La decisión del gobierno es cada día peor, ¿no? Ujú. Los gobiernos, porque acá hay una unión de tres gobiernos, el municipal de la Ciudad de Buenos Aires, el provincial y el nacional, que han tomado una decisión, desde mi punto de vista, totalmente equivocada, que es mantener eternamente la cuarentena y destruir la economía nacional. Parece hecho a propósito, ¿no? Esto va a tener consecuencias devastadoras para el futuro argentino. Bueno, Carlos, igualmente yo creo que estos temas ya los has tratado, pero en más las Zooms, en entrevistas por YouTube. Lo has repetido mucho, ¿no? A ver, nadie duda de lo que opinás, por ejemplo, del gobierno de Cambiemos. Nadie duda de lo que opinás de la actualidad y de lo que está haciendo Alberto Fernández. Nadie duda con qué te identificás vos, ¿no? Con qué presidentes y con qué no. Yo quería con algo más del día a día tuyo, algo más, salir un poco de lo que se habla siempre. Por ejemplo, yo recuerdo hace mucho una publicación donde te han hecho una cara que era muy parecida al barrio Eva Perón, ¿no? Que le pusieron Más la Town. ¿Te acordás de esa publicación? Que sale tu cara de Más perfil. está. Sí, 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 Bueno, sí. Como, sí. lo que yo te quiero preguntar es, vamos a hacer de cuenta que esta es una ciudad, una provincia autónoma que no está en Argentina, pero que no es independiente. Y vos gobernás. ¿Qué permitís? ¿Qué no permitís? ¿Y cuál? Porque vos en esa publicación dijiste sería lo opuesto absoluto del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Vamos a imaginar Maslachauns. ¿Cómo sería Maslachauns? Cuando uno legisla o establece normas administrativas, cuando crea derecho, en realidad no es correcto decir qué está permitido, sino qué es lo que está prohibido. Lamentablemente, durante la actual cuarentena argentina, el gobierno adoptó como política legislativa, como técnica de creación de derecho, autorizar. Y la gente entiende que todo lo que no está autorizado está prohibido. En realidad es al revés la cosa. Las normas constitucionales argentinas obligan a todos los poderes del Estado a declarar qué es lo que está prohibido y todo el resto está permitido, ¿no? Son los principios también de cómo funciona el derecho penal. Todo lo que no es un tipo penal es campo de la libertad. Y acá lo mismo, en materia de derecho civil, en materia de derecho comercial, derecho penal, por supuesto, y también respecto a las normas de carácter administrativo, los derechos especiales, debería ser igual. Yo permito todo, prácticamente todo, muy pocas cosas están prohibidas. Sí, está prohibido cometer delitos del Código Penal. Pero a ver, por ejemplo, en materia, Básicamente, en materia de libertad comercial, yo me imagino a todo el mundo comerciando con todo el mundo, Uber, no solamente, plataforma P2P por todos lados, me eso, imagino. es muy importante la pregunta que estás haciendo. Esa libertad de comercio debe llegar al extremo, en mi ideología, de que no hay actividad regulada. También es una costumbre del siglo XXI definir entre actividad regulada y actividad no regulada. Y parece que todo tiende a ser actividad regulada, que cada oferente de bienes o servicios tiene que adherirse a una norma general y cumplir con determinados requisitos de carácter administrativo. Yo estoy por la derogación de todo esto, porque no haya directamente licencias, que no haya patentes, que no haya concesiones. Las concesiones administrativas son exclusivamente cuando hay un espacio limitado, como decir, bueno, esto es una calle, una autopista, ¿quién la mantiene? Bueno, ahí sí vos tenés que dar una concesión, pero el resto es libertad de circulación. El comercio es total la libertad, no tiene que haber nada. En materia financiera, que por ejemplo es una de las áreas que se suele considerar que tiene que haber más regulación, esto es así porque hace unos 80 años se cambió el modelo financiero del mundo
y se pasó de un sistema privado a un sistema público, semipúblico. Hoy el sistema bancario es un sistema prácticamente estatal. Los bancos en Argentina son casi dependencias del Banco Central, no pueden jugar, no pueden hacer absolutamente nada. Bueno, yo estoy por modificar esto, porque no exista más la superintendencia de banco del Banco Central, esto hay que quitarlo, pero al mismo tiempo tenés que avisarle a la gente que cuando confíe sus depósitos a un depositario, bueno, que sabe que puede quebrar, ¿no? Mm. Es decir, la readquisición de la actividad económica capitalista del siglo XIX, que es la que yo defiendo, requiere un periodo de información e de instrucción a las personas diciéndole, acá no tiene nada garantizado. ¿Querés hacer un fondo, querés participar de un fondo para tu jubilación? El Estado no se mete en eso, pero lo decidís vos. Y si quiebra el fondo no te va a salvar nadie, ¿eh? No hay salvación, se acaban las salvaciones de empresas privadas, se acaban las salvaciones de empresas públicas, no hay nada esencial. Hay que dejar funcionar el mercado. Entonces yo estoy pro libertad económica, pro libertad financiera, sin regulación, sin intervención, sometidas todas estas actividades a la libertad de la oferta y la demanda, a la autonomía de la voluntad, por utilizar viejos términos del derecho civil universal, pero sin regulación y sin organismos públicos que controlen la actividad. Solamente cuando hay una concesión de un espacio público o de un servicio que no se puede compartir, ahí sí tenemos más que una regulación, una norma de concesión del Estado respecto respecto del prestador privado que puede competir para ganar esa prestación. Pero generalmente es en el área de los servicios, en el área de los bienes yo te diría que nada. Mm. Respecto de las relaciones por afuera de esta ciudad hipotética o de este país hipotético, con el mundo total libertad, absolutamente total libertad. Después hay un montón de campos donde uno puede mantener opinión, por ejemplo, tiene que haber aranceles a la importación, a la exportación, decididamente no. La aduana como tal debe desaparecer. La aduana como fuente de ingreso del Estado tiene que ser derogada. Puede existir la seguridad en la aduana, pero no por razones económicas, puede existir por, bueno, no sé, por ingreso de determinado tipo de armamento, terrorismo, ese tipo de cosas, nada más, pero, bueno, no sé, trata de personas, esas cosas hay que cuidarlas, hay que reprimirlas, pero eso no está, esos controles no van en relación a la libertad de comercio en sí mismo. Quiere decir que uno llega por Ezeiza, trae lo que trae, pasa directo. Sí, puede haber un control nuevamente, te digo que un tipo no tenga una bomba ahí, nada más, pero el resto de las cosas libres. Claro, por Y ejemplo, yo probablemente Maslatown, esa ciudad la imaginaría muy cosmopolita, ¿no? Como que hay de diversas nacionalidades, es como una especie de lugar donde habitan todos conociendo lo que está permitido, conociendo lo que no se puede hacer, que es dañar a un tercero, pero es como por ejemplo, ¿pedirías antecedentes penales para entrar? pueden haber algunas normas restrictivas. Yo no soy tan absoluto en eso. Yo creo que sí, el país este que estamos imaginando puede tener sus normas migratorias, pero las normas migratorias, nuevamente, se pueden relacionar con la seguridad, pero no con motivos económicos. No de decir, bueno, acá tenemos determinada cantidad de médicos, ingenieros, especialistas en tal o cual actividad, entonces esto permitimos, esto no. Esa clase de limitaciones no, pero sí podemos decir que personas de determinada zona con determinados antecedentes o que nos parecen en principio peligrosos por uno u otro motivo, nuevamente relacionados con la seguridad, pueden ser no aceptados. Así que sí, claro, claro, sí, yo le doy poder a nuestro Estado para, digamos, tomar alguna decisión en el sentido de de no ingreso de determinado tipo de personas o de personas en particular. Por supuesto que todo eso puede ser apelable, ¿no? No puede ser una norma absoluta. Alguien que está retrasado, dice, bueno, ok, listo, puede ser que sea un error de nuestro propio país, puede ser un error una confusión de personas, una información que no es tal o cual cosa. Por ejemplo, se me ocurre alguien que tiene antecedentes de persecución por evasión tributaria en una determinada jurisdicción, y sí, va a salir en los archivos, decir, este tipo está procesado, no sé.
Bueno, pero ¿cuál es la infracción que cometió? Mató a un tipo, bueno, ese no entra. Violó a un menor, violó a una persona mayor, no le importa. Ese no entra. Ahora, evadió impuestos en el Congo, ¿viste? O evadió impuestos en la Venezuela de Maduro, del chavismo, y yo lo dejo venir. Después hay otros temas, a esto hay que decidirlo caso por caso, por ejemplo, tipos que han hecho lavado de dinero, hay que ver casos, hay que ver si está justificado, si no está justificado, con lo cual lo que puede haber sí es un proceso de admisión, tanto en la visita como en la permanencia, si uno quiere ser residente, temporario, definitivo, pero todo sujeto a una revisión del acto administrativo en forma posterior, ¿no? Carlos, a ver, si yo te doy para elegir, vamos a continuar con esta cosa fantasiosa. Un día donde vos puedas viajar, aunque sea un día en el tiempo, en el pasado, para presenciar un acto político, social, que vos creas que haya determinado el curso, no sé si de la humanidad o de la Argentina. ¿Qué acontecimiento elegirías para presenciarlo? Obviamente no podés actuar en consecuencia porque no, sería mucho más delirante, pero para presenciarlo. Mirar el pasado, bueno, es lo que pasa que yo tengo es tal la pasión que yo tengo por el pasado y por la historia nacional y universal que te podría dar miles, miles de situaciones, miles. Eh, pero si estuviese en Argentina, si me permitieras volver a la Argentina desde la época de la creación del virreinato, en 1776, en la actualidad, y tengo que elegir uno, vos me decís Bueno, uno solo. vamos a poner tres. Tres y no Bueno, solamente en Argentina, en el mundo. bueno, vamos entonces a uno del siglo XX, donde yo quisiera haber estado y no estuve, el 17 de octubre de 1945. Yo hubiera querido estar en la Plaza de Mayo. Es un acontecimiento increíble donde un sistema político nacido 2 años antes, 2 años y medio antes, encarcela a uno de sus funcionarios más importantes y finalmente es forzado a liberarlo. Y ese funcionario, Perón, digamos, es admitida su participación en elecciones que gana al año siguiente. Es muy importante ese momento del siglo XX. El siglo XIX, y a mí me hubiera gustado estar en dos batallas, básicamente en dos batallas de la independencia. Tengo que elegir una, de la segunda expedición al Alto Perú. Yo elegiría la batalla de Salta, y después la batalla de Chacabuco, en el cruce de los Andes de San Martín. Me parecen momentos importantes. Y claro, me estoy olvidando de algo donde yo quisiera haber estado, lo pasa así contemporáneo y no pude estar, pero de hecho es una frustración muy grande. Pero déjame viajar a 1982, las Islas Malvinas, Monte Longdon y Tumbledown, esas dos batallas que se dan entre el 11 y el 14 de junio de 1982, y yo quisiera haber estado, ¿no?, en la defensa argentina. No me importa que después el resultado de la guerra no fue el que todos esperábamos, o el que por lo menos yo esperaba, o más que esperaba, que deseara, que yo deseaba efectivamente el triunfo de las armas argentinas. Esto es como que es muy reciente, ¿no? Lo tengo en la mente en forma casi diaria. Pero sí, elegí básicamente dos hechos del siglo XIX. Yo le di un poquito menos de importancia, como te das cuenta, quizás a una asamblea constituyente, a una declaración de independencia, a un cabildo abierto. Bueno, porque tengo una mentalidad un poquito más ética, ¿no? Pero sí estoy nombrando acontecimientos que tuvieron lugar a su vez, que tuvieron su correlato en hechos políticos que son los que permitieron esas campañas militares, o por lo menos, en todo caso, son los hechos militares los que generaron consecuencias políticas. En la historia universal, y nuevamente, y yo me voy a la Segunda Guerra Mundial, realmente, claramente a la Segunda Guerra Mundial. Puede ser la batalla de las Ardenas, puede ser Normandía, puede ser Guadalcanal, Iwo Jima, todos estos hechos que determinaron el triunfo de las armas occidentales o de los aliados, si querés, Stalingrado, Leningrado, hubiera querido estar ahí, viendo del lado aliado y viendo
la confrontación contra las fuerzas del eje, contra Alemania nazi. Segunda Guerra Mundial es algo que tengo sumamente presente en mi mente también de forma casi diaria. ¿Crees que Argentina debió haber tomado una posición muchísimo antes de lo que hizo? Y claro, Argentina debió haber participado en la Segunda Guerra Mundial, enviando ejércitos, enviando naves, enviando barcos, me refiero, ¿no? Mm, Y hubiera sido otra, la historia argentina hubiera sido completamente otra. mm. Los Estados Unidos premian a los aliados, pero premian a los aliados en forma increíble. Pasás a ser un íntimo amigo de los Estados Unidos. Pero yo no creo que Argentina debió haber participado activamente contra el eje por un negocio, sino por un tema de principios. Fueron muy difíciles esos 5 años. La humanidad corría peligro de caer en un totalitarismo extremo con todas las consecuencias de matanzas generalizadas de personas, de campos de exterminio, de cámaras de gas. No tenía límites Alemania en ese momento. El proyecto nacional socialista era eso. Fíjate que Brasil, la participación de Brasil y los 1000 muertos que tuvo, bueno, fue debidamente recompensado por Estados Unidos eso. Siempre Brasil pasó a ser primera prioridad absoluta en América Latina. Fue un error histórico de Argentina, sí. Gravísimo error. Gravísimo error no estar del bando aliado en la Segunda Guerra Mundial. Carlos, a ver, yo rescato algo increíble de vos, que es el respeto muy grande que tenés, y eso te lo agradezco por mi condición de católico, que es a las iglesias, a la religión, pero por sobre todo a Jesucristo, ¿no? Vos lo respetás muchísimo. Y muchas veces, digamos, imaginando ideologías, siempre lo consideraste como una persona liberal. ¿Por qué crees que Jesús, de haber tenido una ideología, hubiese sido liberal anti-Estado, digamos? No, porque tuvo ideología. Claramente tuvo ideología. Primero, una pequeña observación sobre el respeto. ¿Quién no respeta las religiones o las corrientes históricas, culturales, ideológicas que después se llamaron religiones? Hay que ser un caballo absoluto para Bueno, no... el comunismo no respeta la religión. El comunismo no respeta, bueno, el comunismo original de los años 20, 30, 40, después se dio cuenta que estaban cometiendo un gravísimo error y se moderaron ampliamente, más trataron de infiltrar el cristianismo, especialmente el catolicismo, con la ideología tercermundista. Así que desde el punto de vista de respeto, yo soy liberal, es una obligación respetar. No es facultativo de cada uno respetar un pensamiento religioso, es una obligación. Cuando uno habla de libertad de cultos, que es un valor constitucional argentino y es un valor creado por el liberalismo inclusive desde antes del siglo XIX, en el siglo XVIII, y antes también en países como Holanda, los que eran tolerantes religiosamente. No se trata solamente de decir, bueno, ok, vos practicás tu religión. No, no, además yo tengo la obligación de no discriminar, de no agredir a nadie. Parte de la libertad de cultos es no atacar a los demás cultos. ¿Por qué vas a atacar a un culto? Vos, en todo caso, si no compartís algo, bueno, no lo compartís, pero vos no tenés que andar ofendiendo a la gente en algo tan sensible como lo que se llama religión. Aclarado este punto, vamos al tema del cristianismo. El cristianismo es una interna judía. En los orígenes es una interna judía. Surge de una decisión, una secesión del judaísmo del siglo I. Judaísmo que estaba en todo lo que es la línea del río Jordán, desde Galilea hasta al sur de Jerusalén. Y ahí operaban distintos pensadores, distintos ideólogos. La política en la antigüedad era la religión. Hoy en día para nosotros la religión es nuestra relación con Dios. Y se dice, no mezclarlo con el Estado, no mezclarlo con los asuntos públicos. Pero en la antigüedad no era así. La religión en la antigüedad eran como los partidos políticos, y las sectas, las llamadas sectas, eran como lo que cumplían el rol que hoy cumplen los partidos políticos, porque hay que tener en cuenta que en la antigüedad no había elecciones, no había democracia.
no solamente en Israel, en Judea, en ningún lado había democracia. La gente no iba y votaba en una urna, inclusive hasta tecnológicamente hubiera sido imposible hacer eso. Entonces la gente se manifestaba por escuelas filosóficas, religiosas, y los líderes políticos, bueno, invocaban a Dios permanentemente. En un discurso, hoy un discurso político, alguna gente invoca a Dios, pero no dice que habla con Dios. Si hoy alguien dice que habla con Dios, este tipo está mal de la cabeza, está mintiendo. En la antigüedad los líderes políticos decían, hablé con Dios, o me llegó este mensaje por un ángel o por un intermediario determinado. Ahora, el siglo I en Judea, hay que entender algunas cosas de Jesucristo. Jesucristo hace su primer desarrollo religioso, filosófico, militante, alrededor del mar de la Galilea, o sea, al norte de Jerusalén, varios, de cientos de kilómetros al norte de Jerusalén. La perspectiva que tenía un jerosolimitano, que es el gentilicio de Jerusalén, de lo que era un galileo, era alguien que hacía negocios. Inclusive, como es una ciudad más espiritual, Jerusalén, se veía como que era algo, es más, la gente rica estaba en Galilea. Fíjate eso. La presentación de Jesús como proveniente de una familia pobre, eso es incorrecta. Tampoco de una familia muy rica, pero de una familia de un buen nivel de vida. Estaba en Galilea, ¿no? Si vos me decís que estaba en Jerusalén, lo puedo entender, pero él, es más, se llamaba el Galileo. Jesús el Galileo, Jesús de Galilea, hasta hay una película que se llama Jesús de Galilea. Sur de la Galilea, si querés, Nazaret. Nazaret es parte de la Galilea, es el sur de la Galilea. Vos tenés la Galilea Sur, Galilea Norte. Entonces, todo lo que la Biblia muestra como milagros, y tienen un enorme contenido ideológico. Y para mí son milagros liberales. La multiplicación de los panes y de los peces es un milagro capitalista. Es crear abundancia, no escasez. No se hace la apología de la escasez ahí, se hace la apología de la abundancia. Lo que se necesita, lo que hay que distribuir, lo que hay que repartir, lo que hay que crear. Después tenés las bienaventuranzas, en el monte de las bienaventuranzas. También es muy importante el monte de las bienaventuranzas. Es una apología, es una declamación del perseguido político y de la defensa del que está perseguido políticamente. La parábola del hijo pródigo es absolutamente liberal y capitalista, porque es el perdón a un jugador. El juego no está bien visto por la maquinaria productiva capitalista. Se lo perdona, bueno, que vuelva, que se regenere. Con el recaudador de impuestos, lo mismo. Está visto como un mal hombre, el recaudador de impuestos, no obstante lo cual merece ser perdonado, puede ser perdonado. Los samaritanos, por ejemplo, hay que entender el tema del buen samaritano. Entre la secesión de los reinos, del reino de Jerusalén, del rey Salomón y David, y Jesucristo hay 950 años de diferencia. 920, si querés. 930 años. Mirá lo que estamos hablando, ¿eh? Un milenio. Los hebreos de la época se dividen en dos. Quedan 10 tribus, que las tribus no son otra cosa que punteros políticos de la época. Dirigentes políticos, como si tomáramos el Gran Buenos Aires y dijésemos Almirante Brown, Florencio Varela, Avellaneda. Bueno, esas eran las tribus, los jefes. Los jefes que tenían manejos territoriales. 10 tribus quedan del lado del norte, quedan del lado de lo que se llamó el reino de Israel con capital en Samaria. Y 2 tribus, Benjamín y Judá, quedan en Jerusalén. Y esa separación, ese desprecio de Jerusalén
al samaritano, al cual se lo ve como un tipo que se fue, que traicionó. Para colmo, el reino de Samaria, el reino de Israel, que es en el norte, desaparece allá por el año 720, 730. Es decir, era tal el desorden administrativo, político y el caos que aquí reinaba, que es tomado por el imperio asirio. Después, por supuesto, el reino de Jerusalén cae en el año 575, 580 por Babilonia, pero vuelve, se puede reconstruir. Esto es el siglo V o VI antes de Cristo, ¿no? Es decir, tenemos el siglo X, que es la secesión, el siglo V, el tema el siglo VI en realidad, el tema de la invasión babilónica. Pero después el reino de Judea se restablece, y es en ese contexto donde nace Jesucristo y donde él escucha, esto más allá de que uno considera que sea Dios o enviado de Dios, esto es muy válido también el que lo vea de esa manera. Pero veamos al Jesús hombre. El Jesús hombre y nació escuchando insultos contra el samaritano. Era como decir, este tipo, este es el traidor. Eso había pasado muchísimo tiempo antes. Estamos hablando de 9 siglos. Y Jesús en ese sentido es integracionista. No, ¿qué problema hay que sea samaritano? Bienvenido de vuelta. Jesús es un militante contra el Estado romano. Hay que entender que el pueblo judío estaba dominado por Roma. No era independiente en ese momento. Había sido independiente en los tiempos macabeos, un siglo antes, 2 siglos antes, pero no era independiente en los tiempos que él vivió. No era independiente ni cuando nació, ni cuando murió. El día del nacimiento, la resurrección, cada uno lo puede ver eso como quiera, ¿no? Ahora, por ejemplo, alguno te puede decir la Pero explicación de lo que los mercaderes del te templo. quiero clarificar con esto es que él hace una militancia contra la ocupación, no en esos términos, porque él atribuye responsabilidad a la jerarquía judía de la época y a Roma al mismo tiempo. Vamos al tema del templo, pero él, o sea, vos pensás, es el tipo que está en la base del pueblo. No es que sea el pueblo inculto, porque en esa época había lo que hoy nosotros llamamos clase baja en el judaísmo en la antigüedad, llamaba Am Haaretz. O sea, el pueblo de la tierra sería, el pueblo de la tierra. El pueblo de la tierra eran los analfabetos, los que no podían leer la Biblia, ni rezar, ni nada. Sí, iban al templo, pero escuchaban y repetían algunas cosas. No estamos en el siglo XX, la gente era mayoritariamente analfabeta. En todo el mundo era así. 20, 30% podía leer, escribir. El judaísmo más que en ningún otro pueblo, en este sentido. El nivel de alfabetismo era muy alto. Pero él se coloca frente al Imperio Romano en la postura del dominado. El dominado que clama por derechos, pero casi como que se burla del poder. Se burla del poder. Quiere pasar por el costado del poder. Y esto es una postura liberal. Con respecto al templo, el tema de los mercaderes llega a nuestros días de esa manera, los mercaderes del templo, y uno se imagina que alrededor del templo había como una kermesa y tipos que compraban y vendían cosas y era como si fuese un supermercado. En realidad no es eso el mercado del templo. El templo lo que tenía, el templo de Jerusalén. Hay 2 templos de Jerusalén, esto también hay que recordarlo. Uno es el templo que hizo el rey Salomón en el año 970, 960 a.C. Ese templo es destruido por la colonización, por la invasión babilónica de 570, 575, 580 a.C. O sea que dura 5 siglos ese templo. Ese templo es la concentración
física en un lugar determinado de un culto, el culto de los hebreos, que era descentralizado. Hasta ese momento, hasta el rey Salomón, el culto era descentralizado. La gente rezaba en lugares abiertos, en lugares de altura. Algo parecido a como hoy podría ser las religiones protestantes. Es decir, como que están dispersas en todos lados, pero que no hay un templo central. Bueno, el rey Salomón dijo, yo acá tengo que hacer un negocio político, yo voy a crear un templo con clero. Cuando uno habla de templo, habla de clero. Muy importante la creación del clero hebreo en ese momento. Ese templo es, ya te digo, destruido con la invasión babilónica, pero cuando la clase dirigente, que fue la exiliada de Jerusalén a Babilonia, vuelve 60 años después, cuando vuelve, ahí se decide reconstruir el templo, hacer otro templo en el mismo lugar, en lo que es el monte Moriah en Jerusalén, otro templo. Y ese templo obviamente que implica la recreación de la casta sacerdotal que había desaparecido o que no tenía un lugar físico durante los años del exilio. Y se vuelve a la centralización. Siempre que hay un clero en un lugar, especialmente en la capital de un país, al lado de la sede de gobierno, y se genera un tema de disputa. Pero ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna el reino de Jerusalén? ¿Quién gobierna el país cuando nace Jesucristo? Que algunas personas dicen que no nació en el año 0, que nació en el -4 o en el -6. Porque hay diversas controversias en materia de calendarios. ¿Pero quién gobierna? Y bueno, gobierna. Hay un gobierno interino judío y está el gobierno de Roma, ¿no? La legión romana, está el procurador, está una autoridad extranjera. Y además está el templo, que tiene su fuerza. Pero no se sabía bien quién era el... Cuando el judaísmo era un estado teocrático, que no es el actual Israel, pero en ese momento, el imperio de David y Salomón el reino de David y Salomón era teocrático, y los sucesivos experimentos hebreos hasta Jesucristo eran estados teocráticos, dominados o no dominados según los tiempos. Pero esto, si vos te pones en el simple ciudadano que observa, y observa autoridades poderosas, una autoridad poderosa del templo. El templo en ese momento, la costumbre era que uno lo visitaba una vez al año, una vez en la vida, lo que pudiera, ¿no? Bajaba desde cualquier lugar del antiguo Israel, bajaba hasta Jerusalén, como hoy puede pasar con el Islam en la peregrinación a la Meca, pero imagínate en esa época lo que tardabas en llegar, hacían 1 kilómetro por día, 2 kilómetros por día, a lo mejor. Y entonces, la costumbre de hacer sacrificios, ¿de qué? De animales. De animales. No sé, la gente en un momento de la historia se le ocurre que la forma de honrar a Dios era hacer sacrificio de animales. Hoy nos parece una barbaridad eso, pero hace 2000 años era una cosa común. Es más, era una cosa de avanzada, gigante, porque había pueblos que hacían sacrificios humanos. ¿Entendés? O sea, humanos, ¿no? En lugar de humanos, animales. Entonces, bueno, medio que la fanfarronería de la gente era, bueno, yo hago un animal más grande que otro y más importante. Y eso se veía desde el punto de vista del precio, porque si vos lo comprabas al animal, o comprabas el derecho al sacrificio, o encargabas a un sacerdote sacrificar, no sé, una paloma, una cabra, lo que sea, un cordero, ¿no? Y vos lo pagabas eso, lo pagabas con una moneda del templo, una moneda, físicamente una moneda del templo. Esto vale, no sé, tantos ciclos, lo que sea, esto vale, compralo. Ahora vos con qué lo comprás, vos traías tu moneda de metal precioso de otro lado, de Egipto, podía ser romana, podía ser griega, podía ser de los distintos lugares de donde vos podías provenir. Los mercados de lo que eran cambistas, directamente cambistas, cambiaban la moneda de un lugar por la moneda del templo. Y ahí hacían grandes diferencias de cambio. Y además no había un mercado libre, ¿sí? No es que había, como hoy en día, una pantalla hoy de Reuters, de Bloomberg, flotación cambiaria. No era el euro contra el dólar, el yen contra la libra, no era así. Ni siquiera el peso argentino contra el dólar en el mercado negro.
Era tipo de cambio fijo. Hoy el cambio es esto. Y obviamente que era desproporcionado. Era muy caro comprar la moneda del templo. Vos tenías que dar, en relación a las características esenciales de esa moneda, mucho más moneda extranjera para poder comprar la moneda del templo y tener el derecho al sacrificio. Y eso es lo que vio Jesús como injusto, caro, abusivo. Pero ¿esa es una proclama anticapitalista? ¿O en realidad el razonamiento es liberal? ¿O habrá sido una prédica contra el monopolio cambiario, forzoso? Y yo, juntando todos los elementos, los diferentes milagros que tienen tremendo contenido, viendo el espíritu del monte de la bienaventuranza, viendo esta prédica alrededor del templo de Jerusalén, en las escalinatas del templo, y yo te digo, para mí eso es liberal. Eso, si uno lleva el liberalismo del siglo XVIII a la época, decís, bueno, ¿cuál era el colectivista y cuál era el liberal? No es que el liberalismo nació con la Revolución Francesa, con la Revolución Americana, con los pensadores ingleses. No, el liberalismo es un concepto casi lógico de las ideas políticas. Y vos a lo largo del tiempo tenés gente que es colectivista y gente que es liberal, con otro nombre en el pasado. El liberalismo, ahí en el siglo I, en Jerusalén, en el año 25 después de Cristo, 30, 40, y era Jesucristo. No era el único, probablemente no era el único, había muchos más. Todos operaban de esa manera, como Jesucristo. Todo líder político hacía eso, hacía secta, hacía escuela, hacía campos de reflexión con la militancia. Uno tenía más éxito que otro. La historia de Jesucristo, por la muerte particular que tuvo, y porque mucha gente lo vio, dice que lo vio resucitar, bueno, tuvo una historia distinta, ¿no? Y después siguió un camino distinto del judaísmo histórico. Pero no importa, viene de ahí. Si yo me coloco, no sé, en el año 110, 120, 130 después de Cristo, en los tiempos de Bar Kokhba es un patriotero judío que lucha contra los romanos. La ciudad de Jerusalén cae en manos romanas en el año 70. En el año 73 cae la fortaleza de Masada. Y ahí uno dice, bueno, se extingue el judaísmo antiguo. No se extinguió porque la resistencia siguió. En el año 132 después de Cristo, hasta ahí hubo una rebelión, que es la rebelión de Bar Kokhba y Rabbi Akiva. Pero me pregunto yo qué pensarían ellos del cristianismo. ¿Cuánto contacto tendrían? ¿Cuán informada estuvo Bar Kokhba casi un siglo después de Cristo? Un siglo, gigante, estamos hablando, prácticamente. ¿Cuánta información tenía? ¿Qué leyó? ¿Lo leyó a Flavio Josefo? Y yo lo dudo. Para mí es como, o sea, vos imaginate lo que son 100 años hoy en día. 100 años tenés que irte a 1920. Te quedan algunos papeles, te quedan algunos documentos. Dentro de poco nos vamos a ir encontrando con grabaciones de hace un siglo. Yo escuché una grabación de 1906. Hay algunas cosas. ¿De verdad? Pero cada vez, ¿Sí? Pero, sí, cada vez vamos a ir viendo más y más grabaciones. Pero hace 1900 años era muy difícil saber las cosas. Entonces la historia es una historia de indicios, de reconstrucción, y falta descubrir un montón de situaciones, testimonios, documentos que están bajo tierra. Ahí en Jerusalén vos excavás y vas encontrando cosas increíbles, pero primero es difícil excavar, mucha gente se ofende, y además hay que saber mucho, ¿no? Hay que saber, pero muchísimo, es toda una vida. Los tipos que se dedican a eso, toda la vida. Tienen que conocer idiomas, los signos antiguos. Pero yo creo que vamos a saber más cosas en los próximos años. La arqueología, casi una arqueología viva, está muy firme ahí. Pero no, el movimiento cristiano original, o la iglesia cristiana de Jerusalén, que operó entre el año 40 y el año 70,
murió, después con la destrucción de Jerusalén fue aniquilada. La destrucción romana de Jerusalén, totalmente prohibida, pero sí, ya sé, el Imperio Romano 3 siglos después dice, no, no, yo ahora tomo el cristianismo, porque Roma era una cosa espectacular en materia de demagogia política. Se burlaban de todos estos pensamientos. Entonces decían, ustedes, pero escúchenme, nosotros queremos, el Dios de ustedes lo queremos poner en el panteón romano. Y siempre hacían esas cosas. Entonces el pueblo conquistado decía, bueno, por lo menos me respetan mi identidad. Pero con los judíos no iba a eso, no quiero estatuas, no acepto estatuas. Además, no, solamente creo en Dios, no creo en otra cosa. No es que hay cosas, no hay deidades intermedias ni nada de eso. Es un problema el judaísmo en la antigüedad. El judaísmo también es liberal. Es muy liberal, es la ideología más liberal de toda la antigüedad. Y muchos, a su vez es muy estricto porque tiene un montón de normas que Cristo como que las liberalizó, ¿no? Dijo, esto está bien, esto es así, pero no tanto. Pero fíjate, gigante, que la última cena, que es lo que hoy se rememora en el Jueves Santo a la noche, Jueves Santo de Semana Santa, ahí, por ahí, en la ciudad vieja de Jerusalén, en lo que hoy se llama el Cenáculo, en la ciudad de David, que uno puede visitar ese lugar hoy en día. Hay una energía muy especial en el Cenáculo en Jerusalén. Especialmente todos los que vienen de Corea, de Japón, los cristianos que vienen de ahí hacen unas manifestaciones increíbles, cantan, lloran y uno dice, qué impresionante esto, qué fuerza que hay acá, ¿no? Y vos vas caminando 1,5 kilómetros, yo lo hice muchísimas veces, inclusive el Jueves Santo en Jerusalén, y caminando el cenáculo hasta lo que se llama la iglesia del Getsemaní, que es el Getsemaní en esa época, en el siglo I, era un sitio en Jerusalén afuera de la ciudad, 1,5 kilómetros, que era el lugar de la prensa del olivo, del aceite de olivo. Ah, Es en ese lugar donde tiene la huerta lugar de olivo, sí. la huerta de los olivos. El monte, la huerta de los olivos en el monte de los olivos, en el famoso monte de los olivos. Bueno, Jesús va caminando con los apóstoles después de la cena de Pesaj. O sea, porque justamente la cena de Pascua, ¿qué rememora la cena de Pascua? La salida de los judíos de Egipto. La última cena de Cristo es la rememoración de la salida de los judíos de Egipto, que los judíos festejan una vez por año, una festividad que se llama Pesaj o Pascua, que es una fiesta de la libertad, justamente. Imagínate el liberalismo, que nos liberamos de la esclavitud, además de todo el espíritu que es muy liberal. Bueno, va caminando desde el cenáculo. Yo varias veces estuve ahí, hablé con algunos curas y yo hago preguntas muy raras a veces. Le digo, ¿a qué hora, para vos, a qué hora fue la última cena? Mirá lo que le digo, ¿a qué hora fue la última cena de Jesucristo? Porque es mes de marzo, mes de abril. Yo veo el sol como está. Los tipos me miran raro, pero al final los he llevado a un diálogo y convinimos que era a las 5:30, 6 de la tarde. No puede haber sido más tarde. Por lógica de cómo es el sol ahí. El sol es igual, no ha cambiado en 2000 años. Cómo cae el sol sobre la Tierra. La rotación, la traslación es exactamente la misma. Bueno, se va caminando con los apóstoles desde el cenáculo hasta Getsemaní, y es ahí donde se produce lo que se llama la agonía de Jesús. La agonía de Jesús. Y hoy en día lo que tenés ahí es la iglesia del Getsemaní, justamente, también un lugar que tiene una energía increíble. Pero yo no sé por qué, por ahí es una sensación mía, pero lo que yo siento, valga la redundancia, es que es muy liberal todo eso, toda esa caminata, la agonía de Jesús, porque en definitiva es el oprimido contra el poderoso. Yo sé que la derecha tiene también la apología de la fuerza, pero la derecha tiene las dos cosas. Tiene la apología de la fuerza, pero siempre que esa fuerza sea justa. Y tiene también la defensa del que está oprimido, del que no tiene fuerza, pero que tiene razón. Eso es la derecha liberal.
No es que el malo le gana al bueno, no es así. El bueno le tiene que ganar al malo. A veces se gana desde el Estado en una causa justa, como la que dijimos recién, la campaña de Belgrano, la segunda al Alto Perú, el cruce de los Andes, la batalla de Chacabuco o Maipú. Y otra cosa es desde las bases mismas. O el liberalismo del siglo XVIII no fue la lucha contra el absolutismo monárquico o contra la monarquía ilustrada. Y las primeras formas de liberalismo no son acaso la lucha de los hombres libres de la ciudad contra los engendros del feudalismo. Es liberalismo también. Y yo personalmente, como me siento, y yo a veces me siento parte de una fuerza poderosa e importante. Por ejemplo, con el Estado argentino, cuando defiende una causa justa o una conflagración mundial, con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, como dijimos recién. Pero en otros momentos vos te toca estar abajo. Y esa sensación de estar abajo, oprimido, pero muy convencido de la libertad, también vale mucho. Son las dos cosas. Por eso, el liberalismo tiene esto desde abajo, o sea, tiene mucho desde arriba, que es en su fase más conservadora y más nacional, y tiene mucho de abajo, que es la pelea por los derechos. Ahora en Argentina, ¿cómo me siento? Yo me siento casi un esclavo del Estado, del gobierno de Larreta, Fernández, Larreta y Kicillof, que para mí es un triunvirato maoísta. Lo que han hecho durante la cuarentena es una cosa totalmente inadmisible e imperdonable. Yo los puse en una lista negra desde el punto de vista personal. O sea, para mí esos tipos son invotables para siempre. Y van a tener que pagar lo que hicieron, porque se les ocurrió a ellos que nosotros tenemos que estar encerrados sin razón alguna. ¿Y cómo me siento ahora? Como un liberal oprimido. Y bueno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que resistir, militar, opinar. Son las dos cosas. Yo al cristianismo originario lo veo así, como un liberalismo de base. Después tenemos otra, los judíos tenemos otra etapa histórica, por ejemplo, la de los macabeos, que también fue la lucha contra el poderoso, contra los griegos seleucidas, pero bueno, con algo mucho más armado, y era combate directo. A veces se combate con las armas y a veces se combate con las ideas. El caso de Jesucristo fue un combate con las ideas, y fue liberal. Yo estoy convencido que fue liberal. Son analogías que hace, ¿no? Que se llamaba ni partido liberal, ni hablaba de igual libertad, igualdad, fraternidad, pero casi cosas equivalentes. Carlos, me gustaría tocar un tema que es muy importante. Yo le doy mucha importancia a las elecciones en Estados Unidos, porque justamente creo que son las que equilibran o desequilibran las cuestiones en Medio Oriente, generan a veces guerras absurdas o digamos, traen paz. Con el tema de los últimos acontecimientos con Floyd y que hay muchas encuestas que lo dan a Trump por debajo de Biden, ¿qué opinión te da todo esto? Bueno, lo de Floyd es claramente un homicidio policial, casi intencional, yo ni siquiera creo que fue un exceso. Duró como 9 minutos, ¿no? La agonía del tipo este. No me importa que haya sido antes un criminal, no me importa, bueno, no se mata a una persona. Así, la policía cuando captura a alguien no puede matarlo, salvo que digamos, corra peligro, que no es el caso, como claramente mostró la afirmación. Creo que es un caso gravísimo de racismo en un país que no es racista. O sea, Estados Unidos no es racista. Un loco racista hay, pero no es un país racista. Lleva 60 años combatiendo al racismo y como ejemplo de integración liberal, como ejemplo de no discriminación. ¿Le puede haber pegado a Trump esto? Y yo pienso que no. Esto sucedió en un estado que no era republicano. Bueno, ¿qué tiene que ver el presidente con un policía que mató a un tipo que había capturado? No hay relación, ni directa, ni indirecta, ni nada. A mí me parece que, bueno, esto por supuesto que dio lugar a protestas y actos de violencia. En esos actos de violencia está, digamos, la reacción del ciudadano común que no quiere violencia. ¿Qué se anda rompiendo todo, tirando estatuas, pegando? Para mí eso, yo no creo que esos sean votos
digamos, no creo que el efecto de eso le pueda afectar a Trump y fortalecer la capacidad electoral del Partido Demócrata. Es mucho más importante lo que pasó con el coronavirus y con la caída de los mercados durante febrero y marzo. En este sentido, bueno, yo cuando se fue desarrollando esa baja, yo dije, para mí una baja transitoria que se iba a revertir. Efectivamente pasó eso, primero en los mercados, pero también la economía ya se está revirtiendo. En el día de hoy, de hoy y mañana salen los indicadores de empleo más importantes, que salen una vez por mes. Y bueno, se crearon casi 5 millones de empleos en el último mes, 5 millones y 2 millones y medio el mes anterior. O sea, vos perdiste 38 millones de puestos, pero ya recuperaste 8, 9, no sé cuánto, por ahí anda. Y es importante, esto es gracias a la flexibilidad laboral norteamericana. A mí me parece que va a recuperar Trump, esto que dan las encuestas, yo pienso que va a recuperar. Además, hace 4 años pasaba lo mismo, ¿no? Con Hillary Clinton, estaba arriba, al final terminó estando arriba Trump. Faltan los debates. Yo tengo confianza en que él pueda ganar la reelección. Igual ha cometido muchos errores, con sus colaboradores, insultando gente, echando gente. El tipo es muy complicado en ese sentido, pero lo mismo yo creo que se va a imponer, o por lo menos es el deseo mío. A veces uno no quiere mezclar deseo con opinión o con predicción. Bueno, pero es lo que yo creo. Yo creo que se va a terminar imponiendo. La revuelta racista o antirracista creo que se va a terminar licuando. Pero la sociedad, por supuesto, es muy igualitaria. Es un escándalo. Discriminar a otro por la raza es una locura total. Y el Partido Republicano, que es el partido con el cual yo me identifico en los Estados Unidos, naturalmente, si algo no soy, es demócrata. Ha sido pionero, vos sabés, en materia de no discriminación, es el partido de Lincoln, nada más ni nada menos. Y bueno, todos los que tenemos esta ideología somos antidiscriminación de forma activa, de forma activa. Yo te dije antes que la libertad de cultos implica no dejar que el otro practique su culto, sino no insultarlo. Para mí forma parte, el respeto al otro forma parte de la libertad de cultos entendida en forma integral. Y lo mismo pasa con la raza, con la religión, con cualquier otra cosa. Ahora eso después de hacer cupo, de las cosas, ahí yo no estoy de acuerdo. Para mí hay que dejar que la gente funcione. Y además funciona mucho más la humillación social del tipo que discrimina a veces que la misma norma jurídica, ¿no? No, porque aparte, Carlos, no sé si coincidís, pero el propio cupo es discriminador. A mí no me gustan los cupos, estoy en contra. Lo que pasa es que yo, la verdad que toda vez que tengo que decidir, supongamos que estoy en una empresa, tengo que decidir gente a contratar, y yo, viste, casi como la justicia, me tapo los ojos, escucho lo que son, pero cero discriminación. Después está el tema de la discriminación positiva. Bueno, vamos a poner un cupo de mujeres, de tal cual cosa. A mí no me gusta eso. No hace falta, además. No hace falta, es totalmente innecesario. Ninguno de nosotros, ningún liberal puede hacer de discriminación, por supuesto tampoco de género ni nada. Pero bueno, el mundo se ha embarcado hace ya 30 años en este tema de los cupos. Para mí es un error. Es un error que es innecesario. En el caso de las mujeres en este momento se llevan todo puesto. No hace falta potenciarlas. Se ganan naturalmente los puestos en todo tipo de empresas y posiciones porque, bueno, porque son mujeres, ¿no? Tienen mucha fuerza, mucha inteligencia, fundamentalmente mucha voluntad. Está muy, muy destacada la voluntad de ascenso de la mujer. Entonces vos, alguien que tiene esa fuerza interna, dejala que avance sola. Pero no es las mujeres contra el hombre, esto es una cosa totalmente retrógrada. No, para mí no se pueden ver así las cosas. Además, yo te cuento, en mi vida personal, normalmente mis amigos son amigas, son mujeres. Sí, lo sé. Una cosa espontánea y natural, siempre fue así, desde que tengo 5 años. Que cada uno piensa lo que se le dé la gana, pero es así. Y yo no sabía que había discriminación a la mujer hasta que llegué a la facultad. Vengo por mi formación cultural histórica, también judía, pero no solo la mujer es igual al hombre. Pero realmente igual, no hace falta, es algo que ya viene dado, ¿no?
No hace falta ni siquiera que sea declarado de esa manera. Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Dejemos funcionar el mercado, como siempre. El mercado en sentido amplio, en el sentido fonmiciano del término. Si yo te pregunto por el mejor presidente de Estados Unidos, yo ya sé que es Ronald Reagan para vos, ¿no? ¿Vos crees que Trump puede Sí, superarlo a es Reagan? mejor. Para mí es mejor. Para mí es mejor porque por la decisión, es menos establishment Trump que Ronald Reagan. Ronald Reagan fue muy importante, pero me parece que es más revolucionario Donald Trump. A mí el que más me gusta es Donald Trump. Los dos son referentes ideológicos míos y culturales, pero estoy totalmente impactado por Donald Trump. ¿Y el peor presidente de Estados Unidos? Obama. De lo que yo vi, Obama. Peor que Jimmy Carter. Por, Obama hizo un desastre, hubo un por esto desastre en el de mundo. los desequilibrios en Medio Oriente y todo eso. Loco. Llegó un loco a la presidencia de Estados Unidos que gobernó 8 años. Un desubicado, una cosa increíble. Él y todos los ministros que puso. Lo peor es Obama, peor que Carter. Mm. Bueno, Carlos, la última, porque la verdad que me llamó la atención el revuelo que causó una posible o una intención de afiliación a un partido político que es el Partido Demócrata de... eh, hacemos otra aclaración, siempre hay que hacerla, el Partido Demócrata Nacional Argentino vendría a ser el Partido Republicano estadounidense, el revuelo que causó una intención de afiliación, porque no es que vos te estás postulando para presidente, sino presentaste una ficha esperando una aceptación o un rechazo. Y la verdad, en un revuelo en las redes sociales, ¿vos te lo esperabas esto? Mira, yo no sé por qué siempre que entro a un lugar o quiero entrar a un lugar se arma algún revuelo. Yo no hice nada malo. A mí me llamó un grupo de gente del Partido Demócrata, al cual conozco desde hace 30, 40 años. De hecho, mi primer partido político fue el Partido Demócrata de la Capital Federal, que es el Partido Conservador Argentino, es el partido de derecha nacional argentino histórico, con sede en la calle Rodríguez Peña 525. Me llamó y dijo: tenés que volver al partido, afiliate. Bueno, ustedes quieren que me afilie, me afilio. Y digo: ¿qué pasa con la ficha? ¿Me la van a aprobar? Sí, te la vamos a aprobar, la metemos en la justicia, y listo, yo la firmo y la meto en la justicia. Y digo: ¿ustedes están seguros? Sí, por supuesto. Le digo: ¿y si alguien se opone? No, igual pasa. Bueno, ahora resulta que yo publiqué la ficha, porque yo saco fotos siempre de todo, saco fotos, publico, y gente que no simpatiza con mi forma de proceder o con mi ideología o con las cosas que posteo, dijo: no, ojo que no está aprobada todavía. Bueno, vos sos la autoridad, le digo a las personas que dijeron esto, bueno, hagan lo que quieran. Yo propongo entrar al partido. No hago más nada que eso. Por ahí voy a alguna reunión, por ahí pido yo que me den la sede para hacer alguna reunión con gente para hablar de política. No tengo intención de ser candidato ni de ser autoridad en el partido. En principio, después la vida te va llevando. Si yo voy a hacer política o no, no lo sé. Yo por ahora me afilio. Pero no vengo con ninguna pretensión. Yo espero que me digan que sí, ¿no? Espero que me digan que sí. Si me dicen que no, y bueno, no entraré. Tengo bolilla negra. Digamos. Un tipo tiene bolilla negra para entrar a un partido, me sorprende. Ya una vez quise entrar al Partido Demócrata, en el año 2013, también. Yo, es más, hice una reunión con el presidente del partido, lo recibí acá en mi casa, a él y un par de jerarcas más, y le dije: mire, me quiero volver a afiliar, ustedes saben que yo era miembro del partido. Y después, bueno, todo bárbaro, y me llama al otro día y me dice: no, decidimos que no tenés que entrar al partido. Vemos con malos ojos que entrar al partido. Bueno, me estaba faltando eso en la vida, que no me admitan en un partido. No en el Jockey Club, que no entré ni quiero entrar ni tengo nada que ver. No, no en un club oligarca de la provincia de Buenos Aires, ni en un country club. No, en un partido político. Un partido político, además, que es un partido, bueno, no es de lo más, no es el peronismo ni el radicalismo, ¿no? Ni es el PRO, nada. Pero bueno, espero que me digan que sí. Si me dicen que no, me dirán que no, y bueno, escribiré, seguiré haciendo política escribiendo, ¿no? Es más Bueno, fácil, uno no tiene ojalá obligaciones, sí. puede poner lo que se le da la gana. Yo estoy en provincia, pero me gustaría que estés, ¿no? Me gustaría que estés y la gente de provincia y los chicos que están en capital. Pero lo que pasa es que a mí me dicen, no es que me dicen, yo conozco que el Partido Demócrata de la Capital está muy metido con el PRO. Mm.
Sí. Es más, que hay un montón de gente que está nombrada, que tiene cargos desde hace mucho tiempo. Bueno, yo entiendo, yo no tengo problema con que ellos estén acá, además no soy ni quien para tener ni para no tener problemas, pero yo entiendo los intereses. Los intereses económicos pesan en la política. Entonces vos tenés asegurados ciertos puestos en la administración pública y eso te condiciona tu actuar como partido, tanto lo que votes en el partido para futuras alianzas, como la posibilidad de opinar. Cuando vos estás nombrado un cargo público, vos no hablás contra el que te dio el cargo público ni contra el partido que te está bancando para que estés en el poder, en un cargo determinado, por más que no sea importante el cargo. Pues la gente tiene que vivir de algo. Hay que entender esta clase. Yo no estoy particularmente en contra, no soy como los libertarios, dicen, no, tiene un cargo público que se muera, no, para un poquito. A lo mejor es un cargo que tiene que estar, porque no todos los cargos no todos los cargos públicos están mal, hay cargos que están bien. Yo no sé qué cargo tienen, sí sé en realidad, algunos están de mal, otros no tanto. Pero tampoco voy a condenar a la persona porque haga sus negocios en ese sentido. Pero bueno, que me dejen afiliar nada más. Si se me da la gana, supongamos que me dejan afiliar y el día de mañana, y bueno, yo quiero ir a una interna, y bueno, puedo ir a una interna. No sé si lo voy a hacer, porque necesito tiempo, estoy muy ocupado. Pero por lo menos para divertirnos un ratito, ¿no? Por supuesto que esto consumo respeto a las autoridades, no voy a entrar para insultar a nadie, que no se preocupen, no sé si esto sigue como mensaje o no, pero sinceramente en este momento no tengo mayor ningún plan ni ningún interés en desestabilizar nada. Bueno, Bueno, por ahí una hago consulta fichas. técnica. ¿La justicia electoral está aceptando fichas en este momento con el tema del parate? Yo creo que no, hasta donde me informan no, pero por ahí se puede ir, ahí a Tucumán 1320 y a partidos políticos, no sé, yo creo que está cerrada, para mí está cerrada. Pero bueno, en algún momento se va a abrir. ¿Cuánto tiempo va a estar cerrada la justicia? 4 meses ya más que esté cerrada la justicia, está cerrado el país. Cuando se abra, mis amigos llevarán mi ficha, eso es lo que yo supongo. Ujú. Y Bueno, veremos qué Carlitos, pasa. sí, bueno, no, Bueno, agradecerte, la verdad que fue una charla espectacular. Bueno, yo la subo al canal de YouTube, que es Ezequiel Gigante Entrevista, pero creo que la charla de hoy fue para alquilar los barcones, para todos los que somos amantes bueno, del muchísimas petróleo. gracias por el interés, siempre un placer estar en tu programa y seguimos hablando y nos Sí. encontramos próximamente ojalá que abra algún restaurante, siempre algún clandestino, ¿eh? Podemos ir a algún restaurante clandestino. Yo soy violador sistemático de la cuarentena maoísta, marxista, leninista, stalinista del gobierno, de los 3 gobiernos, de la provincia, de la capital y el nacional. ¿No, Gracias, hasta la próxima. no te bajaste la aplicación Cuidar? No, no, no. No, si quieren que sigan los movimientos míos, monitoreándome por el celular. Pero yo no, de ninguna manera voy a pedir permiso para nada. Yo no le pido permiso al gobierno para ejercer mis derechos. Si no les gusta como yo me muevo, a dónde voy, procedan como quieran. Nos vamos a defender. Bueno, Carlos, Gracias, Gigante, por un la abrazo muy entrevista. Gracias. grande. Un abrazo muy Mucha grande. suerte. Chao, chao.